Hola a todos. En este tema vamos a hablar de la música popular urbana. Para que os hagáis una idea de lo que es la música popular urbana, os diré que el rock and roll, la salsa y el pop son géneros musicales que pertenecen a este estilo de música. Generalmente es una música que no es muy difícil de tocar. En todo el mundo y todas las culturas han sentido la necesidad de utilizar este tipo de música, sobre todo para el entretenimiento. Ahora podemos escuchar música sin necesidad de músicos, es decir, con un reproductor como un MP3 o un teléfono móvil, etc. Pero antes, como no había este tipo de aparatos, había que escuchar la música en directo, es decir, tocada por un músico o músicos. Las partituras y las letras se guardaban en unos libros que eran los cancioneros. Este tipo de música no es ni música culta o clásica, ni música tradicional o folclórica. Generalmente son piezas cortas que se olvidan fácilmente. Seguramente no recordaréis la canción que estaba de moda hace 3 o 4 años. La música popular urbana empezó a desarrollarse hace muchos años en las ciudades, como por ejemplo la antigua Roma. Allí los músicos cantaban acompañados de una cítara, que es una especie de guitarra. Podemos decir que las estrellas de rock de hoy en día tienen sus precursores, es decir, sus antepasados, en aquellos antiguos músicos. Como hemos dicho, la música popular urbana no es de hoy. En la antigua Grecia y en la antigua Roma ya había este tipo de música, y músicos que la hacían posible. Eran muy admirados por la gente, más o menos como pasa actualmente con las estrellas del pop y del rock. El origen de esta música es muy antiguo, sí, pero sufrió un gran desarrollo en el siglo XIX. Fue entonces que los salones y cafeterías abrieron sus puertas a este tipo de música y danza, y en ellos encontraron un lugar para llegar al público. Hubo otro factor también que influyó considerablemente, y es que en muchas casas empezaron a haber instrumentos musicales y la gente quería partituras fáciles de tocar y pegadizas, que no requerían una preparación para tocarlas. En aquella época, en el siglo XIX, ocurrió otro hecho muy importante. Aparecieron las primeras grabaciones, o mejor dicho, aparecieron los primeros aparatos para grabar y reproducir sonido, el fonógrafo y el gramófono. Fue una gran revolución. Hasta aquella época se escuchaba música siempre de la mano de músicos, es decir, música en directo. Pero con las grabaciones, la gente podía escuchar tranquilamente música en su casa. Además, así, la música se extendió rápidamente a todo el mundo por medio de las grabaciones. En este momento aparecieron también las primeras casas discográficas. Después vinieron la televisión, la radio, internet, que han sido y son los medios más frecuentes para difundir la música. Como hemos dicho anteriormente, dentro de la música popular urbana hay muchos géneros. Entre los más conocidos está la salsa caribeña, el reggae jamaicano y el tango argentino. Y también los que más repercusión han tenido, que han sido el jazz y el rock, que se han extendido rápidamente a todos los rincones del mundo y que han sido el punto de partida de otras músicas que han venido después. Se podría hablar mucho sobre el jazz, aunque solo tiene 100 años. Debéis saber que el jazz nació a principio del siglo XX, entre los esclavos africanos en el ámbito de la sociedad rural americana. Estos esclavos realizaban trabajos muy duros, sobre todo en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, como por ejemplo recogiendo algodón. Entonces, de día, para evadirse del trabajo, cantaban, y de noche se consolaban mutuamente cantando sus canciones africanas. Para acompañar estas canciones utilizaban unos instrumentos, entre comillas, muy simples, como por ejemplo tablas de lavar, palos, etc. Ya sabéis que Nueva Orleans es una ciudad del sur de los Estados Unidos, pero debéis saber que precisamente allí empezó el jazz. En 1865 se abolió la esclavitud
y después de esta fecha los músicos negros pudieron empezar a comprar instrumentos musicales de verdad. Su música y su forma de tocar les gustó a los músicos blancos y pronto empezaron a copiarles y desarrollar esta nueva música. El jazz se basa en la improvisación, y aunque las primeras piezas eran fáciles de tocar, las de hoy en día son bastante complicadas. Como se improvisa, las canciones o piezas nunca se repiten del mismo modo, así que podréis encontrar versiones muy diferentes de una misma canción. Aunque escucharais un mismo músico 2 días diferentes tocando la misma pieza, veríais que los solos nunca se repiten igual. En España, hasta la década de 1960, el jazz no tuvo ninguna relevancia. Pero en aquella época hubo 3 músicos importantes como son Pedro Iturralde, Tete Montoliu y Donna Hightower. Hoy en día el jazz se ha afincado en España y hay conservatorios en los que se enseña esta música y grandes festivales, clubs y bares en los que tocan grandes músicos españoles y de todo el mundo. Otro tipo de música que ha tenido gran repercusión ha sido el rock and roll, sobre todo en las músicas que surgieron posteriormente, es decir, en la música actual. Al principio estaba basado en un ritmo rápido y repetitivo. Los instrumentos musicales que se utilizaban y que se siguen utilizando son la batería y las guitarras eléctricas. Pero ¿quién no inventó el rock and roll? Pues no tiene un único inventor, es el producto de la creatividad y del trabajo de muchas personas. ¿De dónde viene este tipo de música? Tanto el rock and roll como el jazz nacen de la mezcla de diferentes músicas. El rock and roll es el producto de mezclar la música africana y la música de tradición europea. Cada rockero intenta crear un estilo propio y a la vez que la música intenta diseñar una forma de vestir, unos peinados y un sonido que cuida mucho y forman parte de una imagen que acompaña a su música. Hemos dicho que el rock and roll es una mezcla de diferentes músicas. Entre ellas están el gospel, el blues y el country. El primero, es decir, el gospel, se creó en las iglesias de los afroamericanos. Ellos cantaban en sus ceremonias religiosas canciones de este género musical. El blues, sobre todo, se creó entre los afroamericanos para mostrar sentimientos de tristeza. Y por último, el country se creó entre la población blanca de los Estados Unidos que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Pues bien, en la mezcla de estos 3 tipos de música salió el rock and roll. Muchos músicos se han dedicado al rock and roll. En su primera época, Chuck Berry, Bill Haley, los Beatles y demás. Después llegaron Queen, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Michael Jackson, Madonna y un largo etcétera. Ahora vamos a pasar a ver qué es la escala mayor. Debéis saber que en este blog de clase hay un apartado dentro del menú superior en el que hay una entrada referente al lenguaje musical en la que se explica o que hay bastante información sobre este tipo de escala. Hay que saber qué es una escala. La escala es una sucesión de notas ordenadas, del grave al agudo o del agudo al grave. ¿Y cuántos tipos de escala hay? Muchas, pero en nuestro sistema musical las 2 principales son la mayor y la menor. Hay otras muchas, como por ejemplo la escala de blues, la pentatónica, la mixolidia, etc. Entre las escalas hay diferencias, como por ejemplo el número de notas que las componen y sus intervalos. Debéis saber que un intervalo es la distancia que separa 2 notas. En nuestra escala mayor hay 7 notas, y entre ellas hay tonos y semitonos. La primera nota es la que da nombre a la escala, es decir, si una escala empieza por Do, esta escala sería la escala de Do. Vamos a ver cuál es la escala de Do mayor. En el gráfico aparece esta escala. Como he dicho, empezamos desde el Do.
ponemos las siguientes notas, es decir, re, mi, fa, sol, la y si. Y formamos la escala de do mayor. Son 7 notas. A cada nota se le llama grado. Y entre los grados hay una serie de intervalos concretos. Entre el primer y el segundo grado, es decir, entre el do y el re, hay un tono. Entre el segundo y el tercer grados, es decir, entre el re y el mi, hay otro tono. Entre el tercer grado y el cuarto grado, es decir, entre el mi y el fa, hay un semitono. Entre el cuarto y el quinto, es decir, entre el fa y el sol, hay un tono. Entre el quinto y el sexto, es decir, entre el sol y el la, hay un tono. Entre el sexto y el séptimo, es decir, entre el la y el si, hay un tono. Y entre el séptimo y el primero, o el octavo, que es el do, que se repite, hay un semitono. Cada grado se escribe en números romanos, se indica en números romanos y tiene su nombre propio. En una escala puede empezar por cualquier nota. Si en vez de empezar en do empezamos en sol, conseguiremos la escala de sol mayor. Pero eso sí, debemos respetar los intervalos entre los distintos grados de la escala y seguir el mismo orden que los de la escala de do mayor, es decir, un tono, un semitono, un tono, un semitono. Hemos dicho que cada grado de la escala tiene su nombre. Así, el primer grado se llama tónica, el segundo supertónica, el tercero se llama mediante, el cuarto subdominante, el quinto dominante, el sexto superdominante y el séptimo sensible. Y con esto terminamos el tema.